Dice, el 4 de marzo se compran 215 unidades a un precio de 110. ¿Se recuerdan que el formato tiene el método que vamos a utilizar? La fecha, el concepto, las entradas, las salidas y los saldos. Y dice que el 4 de marzo se compraron 215 unidades a un precio de 110. 4 de marzo, 215 unidades a un valor unitario de 110, un valor total de 23,650. Esa cantidad la pasamos directamente a la columna de saldos y sería 215 unidades a un valor de 110, un precio total de 23,650 y en la misma cantidad que trasladamos a nuestra columna de saldos. Luego dice que el día 8 de marzo se compran 400 unidades a un precio de 100 quetzales. 8 de marzo, compra de 400 unidades a un precio de 100 quetzales, un valor total de 40,000. Eso lo trasladamos directamente a la columna de saldos y nos dan la cantidad de 400 unidades, un valor unitario de 100, un valor total de 40,000 y nuestro saldo ahora son 23,650 más 40,000, 63,650. Tenemos como saldo 615 unidades, 215 de la primera compra, 400 de la segunda compra. 615 a un valor de 63,650. ¿Por qué la columna de valor unitario no tiene un saldo? Crisel, buenos días, Crisel. ¿Por qué crees tú que no le podemos colocar un saldo en valor unitario al saldo que llevamos hasta el día 8 de marzo? Bueno, por lo que estoy viendo, porque sería la suma de lo que se compró el 4 de marzo y 8 de marzo. Sí, pero ¿por qué en los saldos sí tenemos que son 615 unidades? Uh-huh. Que tenemos un valor total de 63,650. Pero ¿por qué en la columna de valor unitario no le podemos colocar un saldo? ¿Por qué crees tú que no? Porque no es el mismo valor. Las 215 valen 110 y las 400 valen 100. Entonces, ¿cuál de los dos precios podríamos colocarle aquí? Pues ninguno. Por eso la columna de valor unitario se queda sin saldo. Pero llevamos 615 y un valor total de 63,650. Gracias, Cris. Dice que el 17 de marzo se venden 590 unidades a un precio de 240. El 17 de marzo tuvimos una venta de 590 unidades. Vamos a ver, Carla Rosemary. Buenos días, Carla Rosemary. ¿Por qué sacamos primero 215? ¿Y por qué si tenemos 615, por qué no sacamos de una vez las 590, Carlita? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Tenemos 615 como saldo y estamos vendiendo 590. ¿Por qué no sacamos las 590 de un solo? ¿Por qué las sacamos separadas si tenemos 615? Diana Jimena, ¿te escuchamos? Tal vez porque por el nombre del método son primeras entradas, primeras en salir. Entonces, como las primeras en entrar fueron las 215, las sacamos primero. Excelente, así es, gracias. Las primeras en entrar fueron las 215 y como el método dice primeras en entrar, primeras en salir, pues sacamos esas 215 que tienen un valor de 110, que en total serían 23,650. Ahora nuestra columna de saldos se queda con 400 unidades
615 menos las 215 nos quedan 400 unidades a un valor de 100 quetzales, 400 por 100 da 40,000 y nuestra columna de saldos tiene 40,000 quetzales. Como lo que estábamos sacando o lo que estamos vendiendo son 590 unidades y sacamos 215, para completarlo tendríamos que sacar de estas 400 que entraron después. ¿Cuántas nos hacen falta? 375. Estas 375 nos recordamos que tienen un valor de 100. 375 por 100 da 37,500. Aquí completamos las 590. Nos quedan de saldo, como teníamos 400 y sacamos 375, nos queda un saldo de 25 a un costo unitario de 100. 25 por 100 son 2,500. Ese sería nuestro saldo al día 17. Pero dice que el día 22 de marzo se compraron 200 unidades a un precio de 105. 22 de marzo compramos 200 unidades a un precio de 105 y 200 por 105 nos da un total de 21,000. Eso lo trasladamos a la columna de saldos. 200 a 105 el valor unitario, un total de 21,000. Y a esto, para tener nuestro saldo en existencia, le sumamos el valor de las 25 que todavía teníamos del pedido anterior. Y entonces 2,500 más los 21,000 nos dan 23,500. ¿Estamos ahí? Esa parte la puede repetir. De los ¿De acuerdo? 21 con los... ¿De acuerdo? Bueno. Mejor. ¿Se recuerdan, Joxan, que teníamos 25 unidades de 100 quetzales cada una, que hacían un total de 2,500? ¿Estamos, Joxan? Sí. Bueno. Pero el 22 de marzo compramos 200 unidades a un precio de 105, que nos dan 21,000 quetzales como valor total. La trasladamos a la columna de saldos, 200 unidades a un valor de 105, un valor total de 21,000. Pero nuestro nuevo saldo, ahora le tenemos que agregar el valor de las 25 que teníamos. 2,500 más 21,000 de las que compramos ahorita nos dan 23,500. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Ahora sí, bueno. Ahora tenemos 225 unidades a un valor total de 23,500 y no tenemos valor unitario porque tienen diferente valor unitario cada uno. Bueno, vamos al 22 de marzo. El 30 de marzo se venden 175 unidades a un precio de 210. Tenemos 225 unidades en existencia. Y de esas 225 tenemos que sacar 175, que son las que voy a vender. Génesis, buen día, Génesis. Buenos días. ¿Cómo sacamos esas 175 de acuerdo al método que estamos utilizando? ¿Cómo sacamos esas 175 unidades de la existencia que tenemos? ¿Las sacamos de un solo? Tengo entendido que primero habría que sacar las que ya las que estuvieron antes que esa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a ver, entonces las que se compran, las que todavía existen serían. Permítame. Ajá. Permítame. No sé si son las que se marcaron ahí del 22 de marzo, los que dice de concepto de compra. Serían de esos, ¿no? Sí, mira pues. Vamos a ver, ¿quién me levanta la mano? Licenciada, yo creo que habría que sacar primero las 25 que entraron antes de las 200 y de esas 200 unidades que entraron hay que sacar las 175. Perdón. Sí, 150, perdón. 150, sí, así es, Shairi. Vamos a ver, ¿quién más? Diana, te escuchamos, Diana.
Otra cosa que hay que tener en cuenta, que no las podemos sacar todas juntas porque tienen un precio diferente. Excelente, así es, Diana. Bueno, me gusta que lo están entendiendo. Teníamos un saldo de 225, pero tenemos que sacar 175. Como nuestro método dice que las primeras que entraron son las primeras que van a salir, entonces las primeras que teníamos eran las 25. Sacamos las 25, estas tienen un precio de 100 unitario y un valor total de 2.500. 25 a 100 quetzales cada una, 2.500. Pero tenemos que sacar 175. ¿Cuántas nos harían falta para completar las 175 que vamos a vender? Nos harían falta 150. Esas 150 las vamos a sacar de los 200 que compramos el día 22, que tenían un valor de 105, entonces serían 150 por 105, me da un total de 15.750. Entonces, ahora nosotros tenemos, de las 200 que teníamos, sacamos 150, me quedaron 50, a un valor unitario de 105, que hacen un total de 50 por 105 de 5.250, que sería el saldo que me queda a mí al sacar esas. ¿Estamos? ¿Entendemos el método PEPS? ¿Algo que no les haya quedado claro? Gracias, Joshua. Algo bien importante. El 17 de marzo se venden 590 unidades a un precio de 240. Aquí vendimos nosotros las 590 unidades. Pero dice que se vendieron a 240. ¿Por qué nosotros estamos registrando entonces 215 de 110 y 375 de 100? ¿Quién me lo puede contestar? Eso lo expliqué en la clase anterior. ¿Por qué no las estamos colocando con 240 si es el precio a que se vendieron? Porque a nosotros no nos interesa eso, solo el valor unitario que nos costó. Excelente, Jimena. Al almacén no le interesa en cuánto se van a vender. En cuánto se van a vender le interesa contabilidad, porque es lo que le va a dar la ganancia, ¿verdad? Sí, eso fue lo que me preguntó la clase anterior. Excelente, a ver, man, que se les quede. Son términos que ustedes tienen que manejar. A nosotros lo que nos interesa es a qué precio entraron y a ese mismo precio lo tenemos que sacar. Entonces, por eso no le colocamos aquí los 240, al igual que donde están las 175 unidades a un precio de 210, nosotros lo sacamos con el valor que nosotros lo habíamos comprado. Entonces, nos quedan siempre con el mismo valor, porque el valor de venta solo le interesa a contabilidad. Tendríamos entonces nuestro saldo al 30 de marzo de 50 unidades a 105, un total en saldo de 5.250. Si a nosotros nos preguntaran el día 30 cuál es nuestro saldo, 50 unidades a un valor unitario de 105 y un valor total en el inventario de 5.250. Este sería en marzo nuestro inventario final y para el mes de abril sería nuestro inventario inicial. ¿Alguna duda con el método PEPS? ¿Algo que no les haya quedado claro todavía? ¿No? ¿Estamos ahí? Solo puedo explicar por última vez, perdón, no de que vamos a sacarlo de los 200 que compramos el día 22 de marzo y que lo vamos a multiplicar por los 105 por los 150. Solo una última vez, por favor. Lo de la venta del 30 de marzo. Ajá, lo que dijo de que nos hacía falta de dónde íbamos a sacar el resto. Bueno, mira, pues, perdón. Teníamos un saldo el 17 de marzo, que fue cuando se vendieron las 500 unidades, nos habían quedado 25 en existencia de la compra anterior, de la compra de 400. Nos habían quedado 25. Luego el 22 de marzo se compraron 200 unidades. 200 unidades a un valor de 105 nos da un valor total de 21,000. Entonces tenemos 25 de a 100 la unidad y 200 de a 105 la unidad, que nos da un saldo total de 225 unidades, que nos daría un saldo total
de 23,500. No tenemos valor en la columna unitaria porque si te das cuenta, unas valen 100 y las otras valen 105. Entonces solo tenemos unidades y valor total. ¿Estamos? ¿Por qué lo sumamos así? Porque llevábamos 2,500 de las 25 más los 21,000 de las 105. Entonces 2,500 más 21,000, 23,500. ¿Vamos bien hasta ahí, Herbert? Vamos bien hasta ahí, licenciada. Bueno. Luego dice que el día 30 se vendieron 175 unidades a un precio de 210. De las 225 vamos a sacar primero las 25 porque fueron las primeras que entraron, las 25 que teníamos en saldo. 25 a un valor unitario de 100 nos da 2,500. Pero nos están pidiendo 175, ya sacamos 25 menos los 175. Necesitamos entonces 150. De esas 175 las vamos a sacar de las 200 que entraron de último, las 200 que compramos el 22 de marzo. Bueno, a esas 200 le restamos las 150 que nos hacen falta para completar las 175 y esas 150 tienen un valor de 105 por 150 me da 15,750. Si teníamos 200 y sacamos 150, ahora me quedan en existencia 50 unidades a un valor de 105, que me da un total de 5,250. Mi saldo al 30 de marzo sería 50 unidades a un valor unitario de 105, que multiplicado me da un saldo total de 5,250. ¿Estamos, Herbert? Sí, estamos claros, gracias. Si no te queda claro algo, tú me lo dices y yo te explico hasta que lo logres entender. Necesito que le pongan atención porque esto viene en el parcial, en la parte práctica del parcial. Que conste que les estoy dando pistas, las pistas de Blue. Estas son las pistas de Conda. Bueno, ¿algo que no les haya quedado claro en el método PEPS? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces continuamos. El método WEBS. Las últimas en entrar son las primeras en salir. Si se dan cuenta, es totalmente contrario al PEPS. Allá las primeras que entraban eran las primeras que salían. Aquí las últimas que entran son las primeras que salen. Bajo este método, el flujo físico real es irrelevante. Lo importante es que el flujo de costos supone que los últimos artículos que forman parte del inventario son los primeros en venderse, o sea, los costos de ventas, o en consumirse, costos de producción. Cuando decimos son los primeros en venderse, perdón, estamos vendiendo productos terminados. Y cuando se dice o primeros en consumirse, estamos hablando de materia prima que utilizamos para la producción. El inventario final está formado por los primeros artículos que ingresaron al inventario. ¿Por qué el inventario final está formado por los primeros artículos que ingresaron al inventario? Pues porque este método, primero sacamos lo último que entró. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo primero que había entrado. Nuestro inventario final va a ser lo primero que entró, al contrario del otro. En la práctica no es un método de amplio uso, pero suele ser señalado al ser opuesto al PEPS. ¿Sí, César? Solo con una pregunta para guiarme mejor, ¿como qué tipo de productos podrían ser estos? Pues como qué tipo de productos. Podrían ser productos no perecederos. Por ejemplo, hablemos del hierro. El hierro, habrá hierro que tenga diferente calidad. Bueno, el primer hierro que compramos tenía muy buena calidad y estaba a un precio bastante alto, por ejemplo, se me ocurre a mí. Y necesitamos entonces sacar el hierro de menor calidad que compramos porque el precio en el mercado está bastante bajo.
No voy a sacar, por ejemplo, yo mi hierro que compré caro para poderlo vender barato. No, compré ahorita hierro un poco más económico y entonces es el que voy a sacar para vender ahorita. Y el hierro que compré caro lo voy a sacar cuando el precio en el mercado suba, para que yo no pierda. Pero es un producto que no se me va a arruinar, es un producto que va a permanecer. Hablemos, por ejemplo, que estuviéramos teniendo como materia prima la madera. Pues yo no sé mucho de madera, a lo mejor ustedes saben mucho más que yo de madera, pero por ejemplo la caoba es una madera fina, es una madera cara. Yo logré conseguir que me vendieran caoba y entonces la voy a guardar. La voy a guardar cuando el precio de los muebles esté caro y yo pueda poner esa madera porque voy a poder vender el mueble en un precio alto. O alguien que me venga a comprar a mí la madera y me pague un precio alto. La voy a sacar hasta cuando yo encuentre una persona así. Pero entonces mientras tanto yo voy a sacar la última madera que compré, que hablemos que era, qué sé yo, pino o ciprés, que es más económico. Por eso dice que este método no es muy usado porque solo se puede utilizar en productos específicos imperecederos, o sea, que no se echen a perder. No lo podríamos hacer, por ejemplo, con el pan. No vamos a comprar pan el día lunes, vamos a comprar pan el día martes, el miércoles vamos a sacar el pan que compramos el día martes y el que compramos el día lunes lo vamos a sacar hasta el viernes, porque se nos arruinaría. En la práctica no es un método de amplio uso. A lo mejor, como dice la teoría, lo enseñamos porque es opuesto al PEPS. ¿Estamos? ¿Entendemos que son muy raros los productos que podrían usarse con este método? ¿Quién me había preguntado? César Emanuel. Sí. Bueno, ¿te queda claro? Sí, me queda clarísimo. Bueno, gracias. Si mencionamos las desventajas ocasionadas a partir de la naturaleza de los artículos, lo que estaba explicando César, el pan no lo podemos guardar por mucho tiempo. No podemos utilizar este método, por ejemplo, en una panadería. El último pan que se fabricó es el primero que va a salir y el primero que se fabricó se va a quedar ahí almacenado. No podemos aplicarlo tampoco, por ejemplo, hablemos de la leche. No puede ser que la leche que entró de último la vamos a vender de primero y la otra se va a quedar ahí. Cuando querramos vender esta leche ya está completamente arruinada. Por eso se dice en los principios o en las normas internacionales de contabilidad que este es un método que está ya bastante fuera de uso y que se enseña para que comprendamos la diferencia entre el PEPS y el UEPS. Si una empresa elige operar bajo la modalidad de UEPS, su inventario podría quedarse obsoleto o estar sujeto a daños. ¿Por qué? Por lo que les estaba explicando. No puede la panadería dejar el pan que hizo de primero para venderlo hasta después. No lo puede fabricar el lunes y venderlo el viernes, porque ese pan ya no va a servir. Porque ese pan se echó a perder. No puede, por ejemplo, la lechería sacar la leche el día lunes y venderla hasta el día viernes, pero la que compramos el día martes la vamos a vender el mismo día martes, porque la leche se deteriora. Por lo tanto, el método se aleja de la realidad ante variaciones significativas en el precio de los artículos. Cuando les hablaba del hierro, bueno, compramos hierro y ese sí lo podemos almacenar, ese sí lo podemos comprar y sacarlo hasta cuando ya en el mercado haya un precio que nos beneficie. Hablábamos de la madera. Compramos madera fina, madera cara, y después compramos madera de la económica. Esa madera fina la podemos guardar. Recordémonos, pues no sé mucho de maderas, pero que la madera entre más tiempo de secado tiene, mayor es su calidad. Entonces yo compré madera fina y la puedo guardar, y mientras tanto voy a vender la que compré de último, porque esa es una madera corriente, una madera que no le puedo ganar mayor cosa. Es muy raro los productos o los artículos que nosotros podemos manejar con este método de evaluación. Por eso es que dice que se aleja de la realidad, porque no puede ser factible para una empresa
que lo que último que entró a bodega va a ser lo primero que vamos a vender. En un periodo inflacionario, la empresa saldrá inicialmente del inventario más reciente que tiene, las últimas que entraron, lo que nos llevará a tener un inventario infravalorado o subvalorado. Cuando hablamos de infra, estamos hablando que nuestro inventario lo estamos valorando en un costo más alto que el que realmente tiene. Y cuando hablamos de subvalorado, estamos hablando que nosotros a nuestro inventario le estamos dando un valor más bajo de lo que realmente debería de tener. Por todos estos inconvenientes es que el método WEBS es un método que ya casi desapareció de su uso. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Eso indica que el método WEBS otorga una reducción en la carga tributaria si operamos bajo una economía inflacionaria. Cuando la economía está en un periodo de inflación, significa que todo sube. Pero la empresa va a pagar menos en impuestos porque a lo mejor ellos habían comprado más económico. O puede ser que habían comprado más cara su materia prima y ahora la tienen que vender a un precio más bajo de lo que ellos compraron. Entonces, eso significa que no va a pagar muchos impuestos. Pero por otra parte, si la economía atraviesa caída en los precios o haya una deflación, algo que en Guatemala no se va a ver, por lo menos de aquí a unos 100 años. En Guatemala todo el tiempo las cosas van para arriba, para arriba, para arriba, y que regresen a su precio original está bien difícil. Entonces ocurrirá lo contrario. Tendrán que ver de dónde o cómo hacen para vender los productos que compraron a un precio más alto, a un precio más bajo, porque la deflación no le permite a los clientes comprar el producto. Este tipo de evaluación, este método de evaluación nos llevará a tener un inventario sobrevalorado, pues el que más reciente se adquiere a menores precios de lo que se adquirió será el más antiguo. Vamos a ver el ejemplo con los mismos datos, donde vimos en el PEPS. Bueno. El 4 de marzo se compran 215 unidades a un precio de 110. Las mismas columnas. El método WEBS, fecha, concepto, las entradas, las salidas y los saldos. El 4 de marzo se compran 215 unidades a un precio de 110 y hacen un total de 23,650. Lo trasladamos directamente a las columnas de saldos, 215 unidades a un precio de 110 y un total de 23,650, que es nuestro saldo. Luego dice que el día 8 de marzo se compran 400 unidades a un precio de 100. 8 de marzo se compran 400 unidades a un precio de 100 quetzales cada una para un valor total de 40,000. Y eso lo trasladamos directamente a la columna de saldos. 400 a un precio de 100, 40,000 quetzales. Ahora nuestro saldo es 23,650 de las 215 unidades más 40,000 de las 400 unidades. Nuestro saldo es de 63,650 y nuestras unidades son 615. ¿Por qué no tenemos un saldo en el valor unitario? Astrid, buenos días, Astrid. ¿Por qué crees? Buenos días, licenciada. Buenos días, mamita. ¿Por qué crees tú que no tenemos un valor en la columna del valor unitario? ¿Por qué lo tenemos acá? ¿Cómo, licenciada? Es que no se le entiende. ¿Por qué no tenemos un valor en la columna de valor unitario en nuestro saldo? Porque son diferentes valores. Excelente, así es.
No podemos colocar un valor porque son diferentes valores. Gracias, Astrid. Luego dice, el 17 de marzo se venden 590 unidades a un precio de 240. El 17 de marzo hacemos una venta de 400 unidades a un valor unitario de 100 quetzales que nos da 40,000. Las agregamos al saldo, a la columna de saldos. 215 a un valor de 110 nos dan 23,650. Pero ¿cuántas necesitamos nosotros? Dice, el 17 de marzo se venden 590 unidades a un precio de 240. Bueno, como aquí sacamos primero las últimas que entraron, al contrario del otro, sacamos nosotros las 400 unidades primero, que fueron las últimas que entraron, fueron estas últimas. 40 por 100, 40,000. ¿Qué nos queda de saldo? Las primeras que entraron. ¿Se recuerdan que esta es una desventaja del método? Nos queda de saldo lo primero que entró. ¿Qué fue lo primero que entró? Las 215 unidades a un valor unitario de 110, que nos da 23,650. Pero nosotros necesitamos entregar 590 unidades. Bueno, si ya sacamos 400 de las 615 y nos quedaba un saldo de 215, de estas 215 necesitamos ahora sacar la diferencia, que serían 190. Esas 215 que fueron las primeras que entraron son las últimas que estamos sacando. 215 que tenían un valor de 110. De estas 215 nosotros tomamos 190 para completar las 590 y tienen un valor de 110. 190 por 110 nos da un valor total de 20,900. Si teníamos 215 y sacamos 190, ¿cuánto nos quedó? A ver, ¿quién me dice cuánto nos quedó? 215 menos 190. $25. A un costo de 110, porque era lo que nos costaban las 215. 25 por 110 nos da un valor de 2,750, que es ahora nuestro nuevo saldo. Luego dice que el 22 de marzo se compraron 200 unidades a un precio de 105. 22 de marzo, una compra, 200 unidades a un valor unitario de 105, que nos da un total de 21,000. Esas las trasladamos a nuestra columna de saldos, 200 unidades a un precio de 105, un valor total de 21,000, y a este 21,000 le sumamos el valor de las 25 que teníamos en existencia, y entonces nos da 23,750. Al 22 de marzo, ese sería nuestro saldo. 25 que teníamos más 200 que compramos, 225. A un costo total de las 225 de 23,750. No tenemos valor unitario, por lo mismo que veíamos en anterior, que las 25 valen 110 y las 200 valen 105. Entonces no tenemos un valor unitario. Pero nuestro saldo al 22 de marzo serían 225 unidades por un costo total o un saldo de 23,750. Este 23,750 nos da de sumar el saldo o el valor de las 25 más el valor de las 250, y entonces tenemos un saldo de 23,750. ¿Vamos bien hasta ahí o algo que no les haya quedado claro? ¿Vamos bien? Gracias. Bueno, luego dice, el 30 de marzo se venden 175 unidades a un precio de 210. Tenemos 225 unidades.
Las últimas que entraron fueron las 200. Entonces, de las 200, perfectamente podemos sacar las 175 que nos están pidiendo. Entonces, tenemos que las 175 van a ser de un precio de 105 porque fueron las últimas que entraron, y entonces vamos a poder vender las 105 con un valor total de 18,375. De las 225, vendimos de las 200 últimas que entraron 175, y entonces 200 menos 175 nos va a dar un saldo de 25 unidades a 105, que nos daría un total de 2,625, que sería nuestro saldo de esas 200 últimas que entraron. De las 200 vendimos 175, nos quedaron 25. Pero nosotros veníamos arrastrando un saldo de 25 de las que habían entrado de primero. Entonces nuestro inventario aquí nos quedaría 25 que teníamos como saldo de las 215, ¿se recuerdan? De las 215 sacamos 190 y nos quedaron 25 como saldo, a un precio de 110, con un valor total de 2,750, de las primeras que habían entrado. Y de las últimas que entraron, también nos queda un saldo. De las 200 vendimos 175, también nos quedó un saldo de 25 a un valor unitario de 105, que sería un valor total de 2,625. Tenemos dos saldos, de las primeras que entraron y de las últimas que entraron. Las columnas que están, o las filas que están sombreadas en verde. Alguien con calculadora que me diga entonces cuánto sería el valor total de nuestro inventario al 30 de marzo. Efraín, ¿me puedes ayudar tú? ¿Cuál sería el valor total de nuestro inventario al 30 de marzo? El valor total en unidades monetarias. ¿Cuánto sería nuestro valor total? Permítame, licenciada, ahorita. Bueno. 5,375. Gracias, Diana. Efraín, ¿eso te dio? 5,375. Gracias a los dos. Si nosotros nos dijeran al 30 de marzo, Diana, ¿cuáles serían nuestros saldos? ¿Qué nos diríamos entonces? Si a ti llegara el contador y te dijera, licenciada Diana, o no, ingeniera, ¿verdad? Ingeniera Diana, ¿cuál es nuestro saldo al 30 de marzo? Esas 5,000 y las 50 en existencia. Exacto, 50 unidades en existencia con el valor de los 5,375. Ese sería nuestro método WEBS. Últimas en entrar, primeras en salir. Nos quedan dos saldos diferentes porque eran dos compras diferentes. Las primeras 25 eran un resto o un saldo de las 215 y las 25 eran un saldo de las 200. Ese sería nuestro método WEBS. Por lo complicado que resulta y por lo obsoleto, porque ya vimos que no es posible que a cualquier mercadería se le aplique este método, por el hecho de que lo primero que se compró es lo último que vamos a sacar, es lo último que vamos a tener en existencia, y dependiendo qué tipo de mercadería sea, puede ser que nosotros echemos a perder la mercadería por estar sacando primero la más nueva, digamos, y que dejemos en reserva la que se había comprado antes o la que tenía más tiempo de estar en bodega. ¿Entendemos por qué este método no es tan conveniente utilizarlo? Sí, licenciada. Gracias. Bueno, ¿entendemos cómo se maneja el método WEBS? ¿Algo que no les haya quedado claro?
No hay dudas, chicos. ¿Estamos bien ahí? Ninguna, licenciada. Creo que este está más fácil que el anterior. ¿Te parece más fácil? Sí, para mí creo que este lo entendí mucho mejor que el anterior. Bueno, de acuerdo, Gadison. Ahí sí que en gusto se rompen géneros, diría el refrán, ¿verdad? Bueno. Vámonos con el otro. Promedio continuo. Vamos a ver la diferencia que tiene. Vamos a regresar al PEPS. Si se dan cuenta, en el PEPS nosotros no podemos unir los valores unitarios. Este es el PEPS. No podemos unir los valores unitarios porque son valores diferentes. Tenemos 110, tenemos 100, tenemos 105. Entonces, en nuestros saldos no podemos decir, bueno, ¿qué precio le vamos a colocar? Le vamos a colocar 100, le vamos a colocar 105, le vamos a colocar 110. No podemos unirlo en el PEPS. No podemos unirlo en el WEPS. ¿Por qué? Porque son cantidades diferentes. Aquí teníamos nuestros saldos. Teníamos 25 de a 110 y 25 de a 105. No podemos unir el valor unitario porque son valores diferentes. Lo único que podemos unir es el total de nuestros saldos. Pero nos vamos al promedio continuo. En este método promediamos el costo de los inventarios en existencia y por ende con cada unidad que ingresa. Las que se van comprando, las que se van ingresando al almacén. Con cada unidad que se va comprando se actualiza el promedio. Dicho de otra forma, con este método dividimos el costo de los artículos expuestos a la venta por el número de unidades que tenemos en existencia. Creo que eso lo entendemos con facilidad. Hacer un promedio. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto es el valor total? Lo promediamos y sacamos el valor unitario de los productos en existencia. Este método requiere calcular el costo promedio unitario de los artículos en el inventario inicial más las compras hechas en el periodo contable. Lo que teníamos como inventario inicial más las compras que se hicieron nos van a dar el total que tenemos que dividir dentro del valor total que tiene nuestro inventario. El costo unitario promedio ponderado se calcula simplemente dividiendo el costo total del inventario entre el número de artículos disponibles. Imaginemos que nuestro costo total es de 500 quetzales y que tenemos 100 unidades. ¿Cuánto sería nuestro promedio? Jairo, por ejemplo. Si nuestro inventario asciende a 500 quetzales y tenemos 100 unidades, ¿cuál sería nuestro costo promedio por unidad? Jairo. De 5, ¿no? Sí, 5 quetzales. Así de sencillo. Gracias, Jairo. Con base a este costo promedio unitario se determina tanto el costo de ventas, de producción, como el inventario final del periodo. ¿Cuántas unidades tenemos al final? 500. ¿Cuánto vale cada unidad? ¿Qué dijimos? Tenemos 500 en total, el saldo, en unidades monetarias. Y tenemos 100 unidades, bueno, 5 quetzales cada uno. Dicho de otra forma, con este método dividimos el costo de los artículos puestos a la venta por el número de unidades que tenemos en existencia. La misma operación de los 500 y las 100 unidades. Tengamos en cuenta que los artículos disponibles a la venta los componen aquellos que están por inventario inicial, sumados a los que se van comprando durante el periodo. Teníamos un inventario inicial de 100 unidades y durante el periodo fuimos comprando, entonces les fuimos agregando. Compramos 25, tendríamos 125, compramos 50, tendríamos 175 y así sucesivamente. La cifra que obtenemos tras la división se usa para asignar un costo al inventario inicial o un costo de los artículos vendidos. Así pues, nuestra cantidad de inventario en existencia cuenta con un valor producto de las unidades más antiguas más las nuevas unidades adquiridas. No importa a qué precio compramos las antiguas y a qué precio compramos las nuevas, porque lo que vamos a hacer es sumar el total de estas y dividirlo dentro
del costo total para saber cuál sería nuestro promedio unitario. Este método es aceptado por las normas internacionales de contabilidad, que son las NIIF, y los principios internacionales de contabilidad generalmente aceptado, GAAP, y suele ser uno de los más usados debido a su facilidad de aplicación. ¿Por qué es más fácil utilizarlo? Porque no tenemos que estar separando qué fue lo primero que compramos o qué fue lo último que compramos. Solo tenemos que sumar el valor total de lo que teníamos en existencia más lo que compramos. Lo dividimos entre el número de unidades y eso nos va a dar el precio promedio que tiene cada unidad que tenemos en el almacén. Por eso se dice que es uno de los que más se utiliza. Ejemplo del promedio continuo. Los mismos datos de los dos anteriores. Las mismas columnas. El método utilizado, la fecha, el concepto, las entradas, las salidas y los saldos. Dice que el 4 de marzo se compran 215 unidades a un precio de 110. 4 de marzo compra 215 unidades a un precio de 110, que da una cantidad total de 23,650. Eso lo trasladamos a nuestra columna de saldos, 215 unidades, 110 de valor unitario, 23,650. Luego dice, el 8 de marzo se compran 400 unidades a un precio de 100. 8 de marzo, una compra de 400 unidades a un precio de 100, 40,000 el valor total, y lo trasladamos a nuestra columna de saldos. Ahora tenemos 215 unidades a un costo total de 63,552.50. ¿De dónde creen ustedes que salió esos 103.50 que ahora tenemos como valor unitario? Vamos a ver voluntariamente. ¿De dónde salió ese valor unitario? Es de la división del total entre la cantidad de producto que hay. Exacto, así es, Jessie. Tenemos un valor total de 63,652.50 y tenemos 615 unidades. ¿Qué hacemos? Lo que dice Jessie. Dividimos y al hacer la división nos da un costo unitario promediado de 103.50. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ven que aquí sí llenamos la columna de valor unitario? ¿Entendemos este proceso? ¿De dónde salieron los 103.50? Bueno. Luego dice, el 17 de marzo se venden 590 unidades a un precio de 240. 590 unidades a un precio de 240. ¿Por qué aquí, el 17 de marzo, hacemos la venta y sacamos de una vez las 590 unidades y no como en los otros dos que separábamos? Tenemos 615 en existencia y vamos a sacar o vamos a vender 590. ¿Por qué aquí sí lo sacamos de un solo? A ver quién me contesta voluntariamente. ¿No hay voluntarios? ¿Por qué aquí sí podemos sacar de un solo los 590? ¿Efraín? Licenciada, ¿no sería porque, como digamos que al estar, digamos que unido, se podría decir que se podría tomar de ese valor ya en general, pues todos esos 590? Exacto. Gracias, Efraín. Como estamos promediando, como aquí sí tenemos una cantidad en la columna de valor unitario, aquí sí no nos importa cuál entró primero, cuál entró de último, cuál está y cuál no está. Aquí lo que nos importa es que tenemos en existencia 615
y de esos 615 vamos a vender 590. ¿A qué precio? 103.50, que es el valor promedio unitario. Vemos que este es mucho más fácil. No recuerdo quién me dijo que el web se había parecido más fácil, pero creo que este le va a parecer más fácil. No recuerdo quién fue. Que me conteste el que Sí, yo, licenciado. ¿Ahora te parece más fácil este? Sí, menos complicado. Menos complicado porque solo sacamos un promedio. Y entonces, bueno, tenemos 615, sacamos las 590, vale 103.50 cada una, y entonces tenemos un total de 61.065. Teníamos 615 y sacamos 590, nos queda un saldo de 25, a un valor unitario de 103.50, a un valor total de 2.587.50. ¿Estamos? Vamos a ver, José Miguel. Buenos días, José Miguel. Buen día, licenciada. Si tú eres el encargado de almacén y viene el contador y te dice, José Miguel, ¿cuáles son sus saldos al día de hoy? ¿Qué le dirías? ¿Qué cantidades le darías? Que contamos con una cantidad de 50 del producto y un valor total de 5.000. Al 17 de marzo. Al 17 de marzo. Al 17 de marzo. Ajá. Tenemos salidas, ok, entonces que tenemos una cantidad de 25 de producto y saldo de 2.587.50 centavos. ¿Y el valor unitario? De 103.50. Excelente, así es, José Miguel. O sea, no tenemos problema para llenar la columna del valor unitario porque estamos promediando. Bueno, luego dice que el 22 de marzo se compraron 200 unidades a un precio de 105. Contabilizamos. Marzo, compra 200 unidades a un precio de 105, a un valor total de 21.000. Lo trasladamos directamente a nuestra columna de saldos. 200 más 25 que teníamos, recuérdense que aquí sí las podemos unir. Nos da ahora una cantidad en saldos de 225 unidades que hacen un total. Los 2.587.50 que teníamos como saldo, más los 21.000 que pagamos en esta compra, 21.000 más 2.587.50, nos da un saldo total de 23.587.50. Te pregunto, vamos a ver, Florecita linda, ¿cómo hacemos para establecer ahora el precio unitario en el día 22 de marzo? ¿Para establecer qué, me dijo? Para establecer el precio unitario el día 22 de marzo. Sabemos que ahora tenemos 225 unidades y que el saldo total es de 23.587.50. ¿Cómo hacemos para establecer el valor unitario? Dividir lo que nos queda dentro de las unidades, ¿no? ¿Y qué cantidades utilizamos ahí para hacer esa operación? Vamos a ver, el saldo total, que serían 2.587.50, creo que es. ¿Ese sería el total? Teníamos los 2.587.50, pero compramos las 200 unidades que tenían un costo de 21.000. ¿Qué cantidad utilizamos entonces? Las 21.000 se las sumamos a lo que ya teníamos. Ajá. ¿Verdad? 23.587.50. Vaya, ¿qué hacemos con esa cantidad para establecer el valor unitario? Lo dividimos entre las unidades que nos hacen falta, o sea, las... No con las que nos hacen falta, con las que tenemos. Con las que tenemos, sí, perdón. Divide eso dentro de los 225. 104.83.
Ese sería ahora nuestro valor unitario. ¿Qué hiciste? Sacar un promedio. ¿Entendemos esa parte? Sí. Vaya, de acuerdo, linda Florecita. No, Florecita linda. Bueno, ahora tenemos entonces una existencia de 225 unidades a un costo unitario de 104.83 y un valor total de 23.587.50. Y dice que el día 30 de marzo se venden 175 unidades a un precio de 210. Como aquí no importa cuál entró primero, cuál entró de último, esas 175 las vamos a sacar exactamente de las 225 que tenemos en existencia. Retiramos 175 a un costo de 104.83, que nos da un valor total de 18.345.25. Y nos quedan en existencia 225 menos 175, nos da una existencia de 50 unidades a un costo promedio unitario de 104.83, que nos da un total de 5.241.50. ¿Entendemos el método de promedio ponderado o promedio continuo? ¿Lo entendemos, chicos? ¿No hay ninguna duda? Efren y Carla. Efren, ¿te escucho? Licenciada, solo una duda en la suma de en la compra del 4 y 8 de marzo, en la suma, ¿por qué da 63.652.50? ¿De dónde salieron esos 250? Ay, sí, porque la compu se confundió. Sí, ahí yo puse mal las cantidades. Eran 23.000 más 40.000, son 63.650. Sí tienes razón, Efraín, ahí me confundí yo en la suma. Está bien, gracias. Sería 63.650. ¿Verdad? Sí, así es. Gracias. Pero vamos a ver. 63.650 dividido 615. Sí, da 103.49 aproximado, 103.50. Ahí estamos bien con el promedio. Lo que hice fue colocar malos números. Gracias, Efren. Carlita. Sí, licenciada, no me quedó claro cómo calculó el total de 5.241.50. De 5.241.50. Ah, al final. Sí. Mira, pues, llevábamos un total de 63.650, ¿verdad? Un precio unitario de 103.50 y teníamos una existencia de 615. El día 17 de marzo nos compraron 590 unidades. Como tenemos un precio promedio, no tenemos que dividir que unas valen más, que otras valen menos, no tenemos que dividir cuáles entraron primero, cuáles entraron después. Sacamos directamente de las 615 las 590. ¿Entiendes esa parte? Sí, licenciada. Vale. Entonces, las 590 las sacamos a un precio de 103.50. Y eso nos da un valor total de 61.065. ¿Vamos bien ahí? Sí. Vale. Eso nos da un total. Si le restamos a 615 las 590 que sacamos, nos quedaron 25 unidades en existencia, a un costo de 103.50, que nos da un total de 2.587.50. ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno. Luego dice que el día 22 de marzo se compraron 200 unidades a un precio de 105. Nos dan 21.000. 200 por 105 nos da 21.000. Esos 21.000 se los sumamos
al saldo que llevábamos, que era de 2.587.50. Más los 21.000 nos da entonces 23.587.50. Esos 23.587.50 lo dividimos dentro de las 225 unidades a la operación. 23.587.50 dividido 225, ¿cuánto te da? $104.83. Bueno, ese va a ser ahora nuestro valor unitario promedio. Y luego dice que el 30 de marzo se venden 175 unidades a un precio de 210. 30 de marzo, 175 unidades a un precio de ahora de 104.83 porque es el precio promedio que traemos. Si a las 225 le restamos las 175 que vendimos, ¿cuánto nos queda? 50. Bueno, nos quedan 50 a un precio unitario de 104.83. ¿Estamos? Sí. Bueno, si haces la multiplicación de las 50 unidades que nos quedan a un precio de 104.83, ¿cuánto te da? $5.241.5. Por eso es que nos da ese resultado ahí. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno, el método PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. El método web. ¿Sí, Jimena? Licenciada, disculpe, solo con la consulta de que, por ejemplo, el 22 de marzo y 30 de marzo, en el valor unitario tienen un resultado de 104.83. Mi consulta es que si en todos los ejercicios debe quedar el mismo resultado o casualmente quedaron igual. ¿Y cómo así, mamita? O sea, en el valor unitario, los 2 días tienen 104.83. Tú me hablas del 22 y del 30. Sí. Mira, pues, el 22 de marzo compramos las 200 unidades a 105. Los 21.000 los sumamos con los 2.587.50 que llevábamos y nos da 23.587.50. Sí. Al dividir los 23.587.50 dentro de los 225, nos da el promedio de 104.83. Sí. Bueno, compramos. El 30 de marzo estamos vendiendo. Ahí no puede cambiar nuestro promedio porque estamos vendiendo las unidades con el precio promedio que tenemos. Si te das cuenta, es lo mismo en el de 103.50. No puede cambiar porque ese 104.83 es el precio promedio que llevamos de las unidades en existencia. Y las que vamos a vender las tenemos que sacar con ese precio promedio. No le podemos cambiar el precio. Ese 104.83 nos va a cambiar si nosotros compramos unas nuevas unidades y tenemos que sumarle el nuevo costo con el costo que llevamos. Y entonces ahí sí nos va a cambiar. Imagínate que nosotros tuviéramos, compramos 100 unidades, se me ocurre, 100 unidades, a un costo de 107, 100 unidades por 107, si tienes calculadora lo vas haciendo, por 100, serían 10.700. Esos 10.700 se los tendríamos que sumar a los 5.241.50 más 5.241.50. Nos daría, si lo vas haciendo, 15.941.50. Pero ahora ya no tienes solo 50 unidades, ahora tienes 150.
Entonces esos 15,941.50 lo dividimos dentro de las 150 unidades que ahora tenemos y nos daría un precio unitario de 106.28. ¿Lo fuiste haciendo? Sí. ¿Viste? Pues ahora sí cambiaría porque compramos. Pero si de esas unidades vendemos, las tendríamos que sacar a 106.28. El viernes hacemos ejercicios y el viernes van a ver entonces cómo esto no nos cambia porque aquí estamos vendiendo. Si en lugar de vender compráramos otras, entonces nos cambiaría porque ahí cambiaría ya el costo unitario. ¿Estamos? Sí, licenciada, gracias. Vale. ¿Algo que no les haya quedado claro de los 3 métodos? A la larga los 3 son sencillos. A uno le parecerá más fácil uno, a otro le parecerá más fácil el otro, pero al final los 3 son sencillos de entender. Solo lo que hay que estar es concentrado de qué es lo que estamos haciendo. Vale. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Hablan hoy o se callan en el examen porque no se vale copiar? ¿Estamos, chicos? El viernes haremos ejercicios de estos. Sí, el viernes hacemos ejercicio. El viernes hacemos la hoja de trabajo en clase. ¿Sí, Shairin? Solo con una pregunta, ¿cuándo va a ser el parcial? El primer parcial. Si ustedes se recuerdan, yo no sé, Shairin, si estabas en la primera clase, pero nuestro primer parcial es el miércoles 14 de agosto. Miércoles 14 de agosto. Si te vas a la guía didáctica, Shairin, la guía didáctica está en plataforma, ahí aparecen las fechas de evaluaciones de exámenes. Permíteme. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a dejar de presentar esto un ratito. Me voy a ir a la guía didáctica. Por los que entraron, yo recuerdo que hay varios que entraron ya después de las primeras clases, pero nos vamos a ir y se las voy a presentar para que lo tomen en cuenta. Sí, de hecho me la presentó a mí. Exacto, yo presenté la guía didáctica, pero lo voy a volver a hacer por los compañeros que no estaban. No hay ningún problema en hacerlo. Déjame. Ahí están las fechas. Bueno, los primeros parciales, o sea, sus semanas de parciales van a ser del 12 al 20 de agosto. Del 12 al 20. Se recuerdan que tienen un examen por día. El primer parcial de nuestro curso es el miércoles 14 de agosto. Si alguien tuviera necesidad por cualquier motivo de hacer examen extraordinario, algo que yo no se los aconsejo, primero porque tienen que pagar 100 quetzales y segundo porque se hacen los exámenes el mismo día. Bueno, pero si alguno tuviera necesidad, el parcial extraordinario es el lunes 26 de agosto para todos los cursos. Luego nos vamos al segundo parcial. Los segundos parciales son del 30 de septiembre al 7 de octubre. Y nuestro segundo examen parcial es el día miércoles 2 de octubre. El segundo parcial extraordinario es el día martes 15 de octubre. Nuestro segundo parcial es el día miércoles 2 de octubre. Y luego nos vamos al final del semestre y tenemos que las evaluaciones finales del semestre son de las fechas del 11 al 22 de noviembre. La evaluación final del curso es miércoles 13 de noviembre.
Las recuperaciones son del 3 al 10 de enero. Yo les aconsejo que traten de ganar todos sus cursos, traten de salir en limpio, porque vean, empezamos el 3 de enero, o sea, ni siquiera les ha pasado el malestar de todos los tamales que se comieron y ya tienen que ir a examen de recuperación. Y significa que la Navidad y el Año Nuevo ustedes la van a pasar leyendo folletos. En lugar de estar quemando cohetes, en lugar de estar comiendo uvas, van a estar leyendo los folletos para los exámenes de recuperación. Así es que mis queridos chicos, pónganse pilas para salir en limpio y tener un diciembre de vacaciones completamente. Si alguno, y yo espero que no haya ninguno que se quede para examen de recuperación, sería el miércoles 8 de enero. Ahí está la información por los que no habían tenido la ocasión de ver la información que di en la primera clase. Esas serían nuestras fechas de exámenes. Y no recuerdo quién fue quien me lo preguntó. Bueno, ¿quién me había preguntado la fecha de exámenes? Aquí nadie me preguntó. Bueno, pero ahí están las fechas de exámenes. ¿Alguna duda más sobre exámenes? Ninguna, licenciada. Bueno, entonces regresamos a lo que estábamos viendo. ¿Quedaron claros los 3 métodos de evaluación de inventarios? Sí, licenciada. Bueno, gracias, Jenson. Entonces, continuamos. Mano de obra. Si yo le pregunto a Joshua, buenos días, Joshua. Pues gracias a Dios, bien, ¿y a ti? Qué bueno, me alegro. ¿Me podrías recordar tú, porque se me olvida a mí, cuáles son los 3 elementos del costo de producción? Sí, pero si yo te pregunto cuáles son los 3 elementos del costo de producción, ¿cuáles me dirías? ¿No, Joshua? Jessica, gracias, Joshua. Jessica, ¿te recuerdas cuáles son los 3 elementos del costo de producción? Creo que era material o mano de obra indirecta. Y no me recuerdo el último. No, bueno. Vamos a ver, Efraín y Crisel. Efraín, ¿te escuchamos? Licenciada, era la materia prima, los costos indirectos de fabricación y la mano de obra. Excelente, así es. Gracias, Efraín. Crisel. Exactamente lo que dijo Efraín, licenciada. Te copió, ¿verdad? No te vayas a sentar cerca de él para el examen porque todo te lo va a copiar. Bueno, exacto, así son los elementos del costo de producción. Yo les dije que se les queden, porque esa es su catedrática. Van a ver ustedes que de seguro se nos va a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los 3 elementos del costo de producción? Bueno, ya vimos materia prima o materiales. Ahora vamos a ver lo que es la mano de obra. Para lograr sus objetivos, toda empresa requiere de una serie de recursos materiales, técnicos y humanos. El hombre es, y seguirá siendo, el recurso más valioso de la empresa, aunque no sea de su propiedad. Los colaboradores, los trabajadores, el recurso humano no son propiedad de la empresa, pero es algo muy valioso con lo que la empresa cuenta, porque puede tener la mejor maquinaria, el mejor equipo, materia prima de calidad, pero ¿quién se la va a trabajar si no hay recurso humano? El factor humano es el cimiento y motor de toda empresa y su influencia es decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de la misma. Si el recurso humano no funciona, la empresa no va a funcionar. Por todo ello, la empresa no debe considerar solo el contrato colectivo de trabajo,
sino también responder a las necesidades y esperanzas de los trabajadores y empleados para contar con su máximo esfuerzo, ya que ellos aportan talento, eficacia y experiencia e invierten los mejores años de su vida en el éxito de la empresa. Una organización no debe de considerar, decir, bueno, yo le pago su salario, yo le pago 5,000 quetzales mensuales y ahí tiene que estar contento. No, el trabajador es un ser humano que necesita distracción, recreación, que también necesita capacitación para desempeñar sus labores. Entonces no se trata solo de decir, no, si yo le pago puntual, yo le pago al día y le pago lo que es. También se trata de ver sus necesidades. ¿Qué necesidades tiene? ¿Será que realmente le alcanza el sueldo que yo le estoy pagando? ¿O yo debería de pagarle un bono por productividad? ¿Será que el trabajador no tiene aspiraciones de ascender? Todo eso es importante para que un trabajador esté motivado y haga su mejor esfuerzo en favor de la organización. Cuando habla de que los trabajadores aportan talento y eficacia, experiencia, que invierten los mejores años de su vida, en Guatemala la edad para jubilarse es de 65 años. Imaginémonos que Herbert se graduó de 25 años, ya es un ingeniero en sistemas, empezó a trabajar de 25 años, pero se puede jubilar hasta que tenga 65. Quiere decir que Herbert va a pasar trabajando 40 años de su vida para poderse jubilar, para poderse retirar. Y de los 25 a los 65, él le dio a la empresa los mejores años de su vida. Cuando él tenía mucha energía, él estaba joven, él podía hacer cualquier actividad que no se cansaba. Entonces la empresa tiene que valorar que uno como trabajador le deja los mejores años de su vida. Esto quiere decir entonces que la mano de obra es el recurso más valioso que la organización tiene. La mano de obra se puede calificar en directa y mano de obra indirecta. La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se emplea para elaborar un producto. Cuando hablamos de mano de obra directa, estamos hablando de la que se aplica directamente sobre el producto, como por ejemplo, los carpinteros que construyen unas mesas de madera o los operarios de la maquinaria dentro de la planta. Y cuando hablamos de mano de obra indirecta, es la que no se considera que está directamente relacionada con el producto. Por ejemplo, el gerente de producción o el supervisor. La imagen que les coloqué aquí tiene esas dos partes, la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. La mano de obra directa son todos los que están aquí, exactamente ejecutando el trabajo. Mano de obra directa. Y la mano de obra indirecta está representada aquí. Podríamos decir que el señor de blanco es el supervisor, que el señor de celeste es el gerente de la planta y que el señor que tiene tacuche sería el propietario de la planta. El supervisor interviene de forma indirecta porque solo va a verificar que los operarios estén trabajando, que estén las cosas correctamente. El gerente de la empresa solo va a verificar que el trabajo se esté haciendo y el propietario solo va a verificar que tenga ganancias. Dos planos diferentes de la mano de obra, la directa y la indirecta. ¿Alguna duda hasta donde llegamos el día de hoy? Ninguna, licenciada. No, ninguna, licenciada. Gracias, bueno. Entonces, si no hay preguntas, aquí termina nuestra clase del día de hoy y nos escuchamos el día viernes porque esta semana sí tenemos viernes alternos. Bendiciones para todos y nos escuchamos el viernes. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada.